Bueno, buenas noches con todos. En verdad es un placer para mí estar aquí nuevamente. Les doy la bienvenida a todos nuevamente acá a esta su casa. Eh, Como ya ustedes habrán visto en otras oportunidades, pues realizamos actividades académicas donde hacemos invitación a grandes especialistas a hablar acerca de temas pues interesantes y que están en relación con las principales patologías de la emergencia, cardiovasculares. El día de hoy, pues, iniciamos un simposio muy importante donde vamos a hablar acerca de lo que es la insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar acerca de actualización en insuficiencia cardíaca. Para eso, pues, tenemos a dos grandes profesores y amigos. Y el día de hoy vamos a dar inicio a este simposio con el profesor Jairo López. El profesor Jairo López es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina año 2007, especialista en medicina interna, Universidad Central de Venezuela, especialista en cardiología en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Venezuela, tiene máster en electrofisiología. Además de eso, tiene formación en arritmias cardíacas, unidad de electrofisiología y electroestimulación cardíaca en el Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El profesor tiene distinciones académicas, además de eso, una larga lista en cuanto a formación y artículos científicos y cursos de formación médica continua. En verdad estamos muy contentos de que esté con nosotros el día de hoy. Nosotros un placer poderlo tener acá y disfrutar de esta conferencia. Él nos va a hablar acerca de los hallazgos electrocardiográficos de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Profe Jairo, ha sido para nosotros un placer tenerlo acá. Y bueno, bienvenido. Todo suyo. No, muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy complacido de estar con ustedes y pues espero que esta presentación cumpla las expectativas de todos los oyentes. Bueno, pues ya me presentaron. Mi nombre es Jairo López y soy médico internista cardiólogo y con un máster en electrofisiología diagnóstica y terapéutica. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, pues vamos a ver el contenido de lo que vamos a ver. Va a ser una introducción con respecto a lo que es prevalencia, lo que es definición de la insuficiencia cardíaca. También vamos a hablar sobre el valor diagnóstico del electrocardiograma en insuficiencia cardíaca, los hallazgos en el electrocardiograma en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay unos casos clínicos, unas conclusiones y un espacio para preguntas y respuestas. La insuficiencia cardíaca pues, tiene una prevalencia, lo que es en Europa y en Estados Unidos, del 2% de la población y en América Latina del 1%. Cuando vamos a ver en lo que es Latinoamérica, vemos que el país de Venezuela es el que más tiene prevalencia de insuficiencia cardíaca por cada 100.000 habitantes. Y vemos que Perú, por ejemplo, es el que menos tiene prevalencia de insuficiencia cardíaca. Con respecto a los ingresos, vemos que en Europa y en América Latina, aunque las barras de colores muestran una gran diferencia, pero no es así, simplemente son 0.8 puntos de diferencia, ¿no? Vemos que en Europa pues, el reingreso por año es de aproximadamente 31.9% y en América Latina del 31%. Esos son todos los pacientes que posterior a un egreso de hospitalización reingresan nuevamente por insuficiencia cardíaca. Pero cuando vamos a ver la mortalidad año en Europa y la comparamos con América Latina, vemos que ahí sí hay una diferencia abismal. Vemos que en Europa y en Estados Unidos la mortalidad anual por insuficiencia cardíaca es alrededor del 8%, mientras que en América Latina es del 24%. Muy seguramente eso son países más desarrollados, países que tienen unidades de falla cardíaca, disponen de un recurso mayor en salud para hacer todos los procedimientos que sean respectivos en este grupo de pacientes. Cuando vemos la causa de insuficiencia cardíaca y la ubicamos por grupos etarios, vemos que en los primeros años de vida, pues las cardiopatías congénitas son las que tienen mayor prevalencia, mientras que cuando comenzamos a ver a partir de la tercera, cuarta y quinta década de la vida en adelante, vemos que la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía por OH y las cardiopatías valvulares son las que tienen mayor prevalencia y causan mayor insuficiencia cardíaca.
La definición de insuficiencia cardíaca, según el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Europea de Cardiología, pues la definen como un síndrome clínico con presencia de síntomas y signos típicos que pueden ser consecuencia de trastornos del pericardio, del miocardio, del endocardio o de las válvulas cardíacas. Y la mayoría de síntomas están relacionados casi muy frecuentemente con disfunción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, también coexisten anomalías de la función sistólica y la función diastólica con independencia de la fracción de eyección. Y es así también, es así como se clasifica la insuficiencia cardíaca en 3 fenotipos. Hay un fenotipo que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que hace referencia a los pacientes que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40% y fracción de eyección media a los entre 40 y 39%, y se dice que hay pacientes que tienen fracción de eyección preservada cuando tienen 50%. Esto, más los síntomas, pues haría lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué es lo que nos dice las guías? Pues las guías nos dice que cuando llega un paciente al cual se le sospecha insuficiencia cardíaca, lo primero, pues el interrogatorio, una buena historia clínica enfocada en si ha tenido antecedentes de infarto, antecedentes de infección de antecedentes valvulares, hipertensión arterial, exposición a cardiotóxicos. La exploración física, pues va a buscar los signos más sensibles con respecto a lo que es la insuficiencia cardíaca, como el soplo cardíaco, el edema, los estertores, la neurocitación venosa yugular, entre otros. Y como tercer paso, colocan el electrocardiograma, el cual me va a definir si el paciente le continuamos haciendo más estudios o si merece la pena continuar con más estudios o iniciar un tratamiento precoz. Y es ahí donde vamos a empezar a abordar. Cuando vamos a utilizar una herramienta diagnóstica, pues tenemos que saber qué sensibilidad, qué especificidad, qué valor predictivo negativo, qué valor predictivo positivo tiene, y por lo tanto es así como vamos a empezar la charla. Bueno, ahí vemos, ya todos conocen cómo se miden los ejes en ese electrocardiograma y la figurita del corazón, donde muestran las diferentes valvas del corazón. Bueno, Davier, en este trabajo que realizaron en 1996, le hicieron electrocardiograma a todos los pacientes que tenían función sistólica ventricular izquierda anormal y encontraron hallazgos electrocardiográficos anormales en 94 pacientes de los 100 pacientes, o sea, el 94%. Y 6 pacientes, de 6 pacientes tenían electrocardiograma normal. Asimismo, le hicieron electrocardiograma a pacientes que tenían la función ventricular izquierda normal. Y aproximadamente el 30-40% de ese grupo de pacientes tenían electrocardiograma normal y el restante, el electrocardiograma era normal. Con estas variables se calculó la sensibilidad, la cual fue 94%, una especificidad del 62%, un valor predictivo negativo del 99.9% y un valor predictivo positivo del 24%. Estos valores fueron reproducibles en esta revisión sistemática y un metaanálisis data de pacientes, en el cual pues midieron cuál era la sensibilidad de los diferentes signos, síntomas y estudios de imagen, estudios de laboratorio como el BNP, para ver cuáles eran más sensibles y cuáles eran más específicos. En esta cuadra, en ese cuadro, pues en esta gráfica de barras, no incluí todos los síntomas y signos que se estudiaron, pero traje los más importantes y los más relevantes. Y vemos cómo el electrocardiograma tiene el 89% de sensibilidad, tan igual como la disnea y muy cercano al BNP, que digamos que el BNP sería como el estándar, ¿no? Si un paciente llega a la urgencia con disnea y se le hace un ProBNP o un BNP y ese sale negativo, pues lo más probable, o digamos así, que ya quita el diagnóstico. Hay que buscar otras causas de insuficiencia cardíaca. Entonces, esto decimos, wow, el electrocardiograma pues tiene una gran potencia, ¿no? De diagnóstico, saber de que un electrocardiograma normal prácticamente me está descartando la posibilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca y por lo tanto no requiera hacerle más estudios, sino que
más estudios pues, con respecto a patología cardiovascular, sino que ya nos dirigiríamos a otras enfermedades que puedan causar disnea. Pero claro, pues todo tiene sus bemoles, ¿no? ¿De qué depende la sensibilidad y la sensibilidad y el valor predictivo negativo del electrocardiograma? Pues depende de la buena interpretación. Y esa buena interpretación depende pues de la formación de cada médico practicante, cada especialista la tenga. En este estudio, pues el objetivo de ese estudio no era precisamente esto, pero digamos que este estudio me pareció muy interesante ver cómo el 16.2% de los electrocardiogramas de pacientes que tenían anormalidades cardíacas, pues los médicos practicantes hicieron mal el diagnóstico. O sea que el diagnóstico tuvo un error del 16.2%. Y el 16.2% se puede decir de que le va a bajar la sensibilidad, el valor predictivo negativo al electrocardiograma, y siempre hay que considerar. ¿Cuáles son los hallazgos del electrocardiograma cuando se sospecha insuficiencia cardíaca? Pues son muchos, son varios: trastornos de la conducción cardíaca, trastornos de la repolarización, trastornos del ritmo, tanto bradiarritmias como taquiarritmias. También se pueden observar crecimiento de cavidades, tanto auriculares como ventriculares, y nuevos trabajos, y algunos trabajos nuevos están enfocados en ver la dispersión de la onda T, ¿no? Ver la dispersión de la repolarización mediante medición de la onda T y la morfología de la misma. En esta gráfica vemos un electrocardiograma de superficie y vemos un electrocardiograma local, ¿vale? Y en esta otra gráfica, que la quise traer porque son 3 diagnósticos distintos en pacientes a los cuales se le colocó adenosina. En este paciente había una taquicardia reentrante nodal auriculoventricular, se le colocó adenosina y vemos cómo terminó la taquicardia y entró en ritmo sinusal. En esta otra taquicardia se le puso adenosina, hay bloqueo del nodo auriculoventricular y vemos cómo se desenmascara las ondas F. Y en esta otra vemos como una preexcitación inaparente. Luego de la colocación de la adenosina, vemos como hay preexcitación más evidente, y es precisamente porque se bloquea el nodo y toda la conducción que se produce en el nodo sinusal pues viaja a través de la vía accesoria, más no por el nodo auriculoventricular. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Vemos este electrocardiograma, pues vemos un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca con disnea, le hacen un electrocardiograma y el paciente le muestra estos signos electrocardiográficos de isquemia. Esta es una isquemia subepicárdica, una T invertidas en las derivaciones V2, V3, V4, lo cual me está diciendo de que el paciente tiene isquemia y probablemente pues, tenga otras anormalidades. Si le hiciéramos un ecocardiograma, quizás trastornos de la conducción, trastornos de la contractilidad cardíaca, y eso posiblemente pues, sea la causa de sus síntomas de insuficiencia cardíaca. Si de pronto hay preguntas, alguien quiere interrumpir, pues lo pueden hacer, no tengo problema. Aquí vemos otro electrocardiograma donde se muestra una elevación del ST de un paciente que llega con disnea y dolor torácico, y observamos como hay una elevación del ST en las derivaciones precordiales, ¿no? Que se extienden a las caras laterales, que es D1 y AVL. Este electrocardiograma también muestra claramente cómo hay una elevación del segmento ST, y vemos que después de haberle colocado una trombolisis, el paciente pues mejora, ¿no? La trombolisis, digamos que se la puede considerar exitosa debido a que hay mejoría de elevación del segmento ST a los 20 minutos de haber terminado la trombolisis. Doctor, una pregunta. ¿Qué es el BNP? ¿Qué significa eso? Es el péptido natural anticoatrial. Eso, el péptido es lo que mide, se libera a nivel de las aurículas si es por presiones, por aumento de las presiones intraauriculares. Y es muy sensible porque cuando hay insuficiencia cardíaca, pues digamos que la insuficiencia cardíaca tiene los síntomas de insuficiencia cardíaca y los signos se manifiestan, digamos, por 2 cosas grandes. Una es por
disminución de la fracción de eyección, o sea, por una disfunción ventricular como tal, y la otra es por aumento de las presiones en las cavidades intracardíacas. Y cuando hay aumento en las presiones de las cavidades intracardíacas, pues se va a manifestar lo que va a haber mayor presión presión en cuña, va a haber mayor presión pulmonar, y todo esto hace que esa elevación pues se libere este péptido. Bueno. Con respecto a este otro electrocardiograma, aquí lo que pueden evidenciar es que hay una desviación, digamos, del eje, y vemos como una R, que no debería estar aquí, debería ser más pequeñita, está muy amplia. ¿Y eso qué ocurrió? Pues porque hay crecimiento del ventrículo derecho, y eso hace pues que las fuerzas cambien, ¿no? Y podemos verlo aquí, y podemos ver acá en V1, y lo podemos ver acá en D1, ¿no? Aparte de eso, pues también vemos que hay el eje que se encuentra desviado hacia el lado derecho. Está a más 140 grados, y si vemos el patrón que tiene, pues podemos también concluir que tiene un bloqueo posterior inferior de la rama izquierda del haz de His. El electrocardiograma también que podemos encontrar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues vemos aquí unas ondas Q, digamos así, profundas, en V1, V2, V3, en D1 y ABL. Si sumamos, pues esto seguro que me daría más de 24, más de 25, lo cual ya daría criterio para una hipertrofia ventricular izquierda. Aparte, si vemos las fuerzas iniciales de D1 y vemos la morfología en V1, en la cual no hay R, entonces podemos decir que también tiene un bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Estos electrocardiogramas son frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero debemos diagnosticarlos para poder continuar el algoritmo diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente nos llega con insuficiencia cardíaca, con disnea, y encontramos esto, pues podemos iniciar el tratamiento antes de tener un ecocardiograma. Ya esto nos está diciendo que el paciente pues muy seguramente tiene la función sistólica ventricular izquierda deprimida, un paciente que muy seguramente tiene líquido en los pulmones, tiene edema pulmonar y requiere diurético. No hay que esperar el ecocardiograma para iniciar. Ya el electrocardiograma, digamos, ya nos da un enfoque diagnóstico y también terapéutico. Aquí podemos ver en este otro electrocardiograma, podemos ver lo que es un bloqueo de la rama derecha de las de His, lo que llama R', y también podemos ver el eje, cómo está el eje. El eje también está desviado. ¿Hacia dónde está desviado? Pues el eje es positivo en D1 y es negativo en AVF, lo cual me dice que es un eje que está superior izquierdo, menos 30 grados. Entonces podemos concluir que por la morfología en D1, AVL y en derivaciones inferiores, estamos ante un bloqueo fascicular anterosuperior de la rama izquierda de la rama derecha, lo que llaman bloqueo bifascicular. Acá también podemos encontrar, es un hallazgo frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y lo podemos ver aquí. Esto es una onda P, la cual por sus características podemos decir que está grande, está crecida la aurícula, y muy seguramente un paciente que maneja presiones auriculares elevadas, bien sea porque tenga una insuficiencia mitral significativa, una estenosis mitral significativa, y eso hace de que las P pues, se aumente, se vea electrocardiográficamente aumentadas de tamaño. Es interesante porque hay algunos investigadores que están haciendo, digamos, así como uno le hace electrocardiogramas seriados a los pacientes que ingresan por un infarto, pues también están haciendo a los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca y con estas ondas P así de gigantes. Y ven que después de colocarle el diurético, después de compensar un poco el paciente, le repiten el electrocardiograma y están observando que las ondas P también disminuyen de tamaño. Electrocardiográficamente se ve que mejoran, ¿vale? Que mejoran, y entonces dicen pues de que definitivamente pues esto también da pronóstico, ¿no? Si uno ve que mejora y clínicamente está mejor, la onda P mejoran, pues digamos que va mejor. Acá en esta otra, este es un electrocardiograma de un paciente con estenosis aórtica, y podemos ver aquí
los signos de sobrecarga. Aquí las derivaciones laterales de 1 a VL, V5 y V6, con un descenso del cemento ST. Este descenso no significa isquemia, significa tensión, sobrecarga. Asimismo, podemos encontrar trastornos del ritmo cardíaco, como es el flúter auricular. Pues aquí podemos ver en las derivaciones inferiores las ondas F, con un descenso lento y un ascenso rápido. Y vamos a V1 y vemos que es positivo. Entonces, lo más probable es que sea un flúter auricular común, o sea, flúter antihorario. Y la conducción de este flúter, pues vemos que es una conducción que es variable. La conducción auriculoventricular es 3-1, 2-1, 3-1, pero no deja de ser flúter. Bueno, igualmente este paciente, si nos llega al servicio de urgencias y con disnea, pues muy seguramente esa es la causa de la disnea, y entonces podemos hacer varias cosas. Una, si el flúter es agudo, pues de pocas horas de evolución se le pudiese cardiovertir sin necesidad de hacer ecocardiograma transesofágico, iniciar anticoagulación. De acuerdo a Charles-Bach se le da el tiempo. Por ejemplo, si un paciente con cero Charles-Bach, porque es un paciente joven, este es un electrocardiograma de un paciente joven que nos llegó a la urgencia. Si le hacemos ya a pocas horas, pues le calculamos el Charles-Bach, un Charles-Bach de 0 puntos, lo cual me dice que no hay necesidad de anticoagular permanentemente, pero sí requiere una anticoagulación de al menos 4 semanas, como dicen las guías. Entonces, este paciente, nosotros de todas formas, por el tiempo de evolución, y como teníamos ecocardiograma transesofágico, pues le hicimos ecocardiograma transesofágico y posteriormente le hicimos la cardioversión eléctrica, y el paciente pues se fue fenomenal, mejoró completamente. Aunque ya tenía disfunción ventricular izquierda, muy seguramente taquimiocardiopatía. Otros trastornos del ritmo son lo que es el bloqueo auriculoventricular. Podemos ver aquí este paciente tiene un trastorno de bloqueo, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1. Y se puede ver pues cómo va prolongando hasta que se bloquea. Vemos que este PR, no sé si alcanzan a verle, este PR se va prolongando y posteriormente la P se bloquea y nuevamente se acorta. Esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1. Y esta pues es una extraventricular. También podemos encontrar este otro tipo de trastornos de la conducción, de un bloqueo auriculoventricular completo. Podemos ver cómo las ondas P se disocian del QRS. Y el QRS, si lo medimos, va a una frecuencia fija. Eso quiere decir de que no hay conducción del nodo AV, sino que es un ritmo idioventricular. Un ritmo de la unión probablemente sea por la estrechez del QRS. También podemos encontrar ese tipo de electrocardiogramas. Vemos es una taquicardia ventricular fascicular diagnosticada, tiene todos los estudios. Esta taquicardia la diagnosticamos cuando era fellow de arritmias en el Gregorio Marañón en Madrid. Era un flúter, una taquicardia ventricular fascicular. Se llevó a ablación, se ablacionó y fue exitoso y el paciente quedó fenomenal. Entonces, para concluir con respecto a los hallazgos patológicos del electrocardiograma en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues podemos concluir lo siguiente, que el trazado electrocardiográfico normal en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca dirige a otros diagnósticos más probables. O sea que el electrocardiograma normal con síntomas de insuficiencia cardíaca, pues digamos que debemos pensar en otras cosas. También debemos considerar siempre la sensibilidad y el valor predictivo negativo del electrocardiograma en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, y esto que depende de la lectura diagnóstica que se realiza, o sea, que también depende mucho de nosotros. Si nosotros tenemos, entre más preparación tengamos en ver trazados electrocardiográficos, pues muy seguramente la sensibilidad y el valor predictivo negativo va a ser mucho mayor y pues nos va a ayudar a mejorar el diagnóstico. Siempre pues, hay que considerar la historia clínica, la exploración física y el trazado electrográfico, pues que son los 3 principales eslabones para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y que una adecuada interpretación del ECG permite realizar un diagnóstico precoz, el inicio oportuno del tratamiento y mejora el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y otras enfermedades cardiovasculares. Hay otras investigaciones que se están haciendo sobre lo que ya les hemos comentado, sobre lo que es la dispersión
la onda de dispersión de la repolarización que se mide en la onda T, para medir pronóstico, evolución del paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca, en el cual lo que hacen es trazar una línea en el pico más alto de la onda T y trazan otra línea paralela al final de la onda T, y si esa duración del pico de la onda T al final de la onda T es mayor a 104, 105 milisegundos, colocan los autores, pues digamos que es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que aún todavía persiste, digamos, con sobrecarga, o sea, descompensado. Entonces, esos trabajos se están realizando. Igualmente lo hacen con la onda P y bueno, pues todavía faltan mucho más estudios pues, para que sean concluyentes y realmente entender el porqué de esto, ¿no?